envidia, no tiene celos de las bellezas de otras mujeres, o sea, que sea mejor, más bonita, como... Sí, yo no, mira, Qué ¿cómo? triste vivir Yo así, estoy rodeada de ustedes, estoy de feliz. flores. De Como gente flores bella, flores, flores de flores. Entre No, más yo no tengo bonita, eso tampoco. mejor. No, gracias, Sí, gracias a Dios. Y no. que Dios nos libre de Pero que ser así. eso daba gracia, porque hay mujeres que son amargadas por eso. Uy, qué lata. Pero que feo vivir así también. Con ese ese sí. sentimiento de... Yo creo que esas cosas no te dejan ver lo que tú tienes. Eso Por estar tan concentrado de ver lo Eso que la también otra vienen de las persona inseguridades También, internas, cuando tú envidias. Lo que hablábamos de que te proyectas, cuando tú envidias, cuando tú ves, ay, cómo es ella, mira cómo es, cómo se viste, cómo habla y todo lo que tiene. Y yo aquí no tengo esto. No. Eso viene de eso también. Así que bueno, amigos, el día de hoy... Siempre me pasa. Hola, hola, mi gente bonita. Hola. Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio de Mujeres para él. Gracias, mi gente bonita, por conectarse, por seguirnos, por escribirnos, por enviarnos notitas. De verdad estamos muy complacidas y agradecidas con el Señor, primero que todo, por todo este proyecto que hemos tenido y por toda esa receptividad que ustedes nos dan día a día. Sí, gracias. Gracias a Dios. Hoy tenemos un tema, a ver, ¿cómo lo denominamos? Difícil, Muy fuerte. pero a la vez Común. es bueno, común, exactamente. Pero a la vez es bueno que siempre estemos atentas a todos los sentimientos que surgen de nosotras, como el que vamos a hablar ahorita. Vamos a hablar de los celos. De los celos, de eso que estamos hablando hace rato, que todos, todas y todos en algún momento hemos sentido ese tipo de sentimientos. Así que vamos a hablar hoy cuáles son los celos que nos dice la palabra de Dios, los celos de Dios, de pareja, entre hermanos. Vamos a conocer un poquito más de los celos. Bueno, chicas, ¿cómo estuvieron ustedes esta semana? Bendecida, ¿verdad? Fue una semana cansada. Sí. Hace ratito estábamos hablando que nos hemos visto, o sea, yo a Yale la he visto 5 días de la semana. Yo, tantito y vivimos juntas, ¿ya? Y Pero- nosotras bravas, porque Claro. Felices. Sí, Felices, pero la verdad, sí. a Romina también la vimos que 3, 4 tres, veces sí. en esta semana. Ha sido una muy buena semana. Le salgo hasta en la hemos pasado muy sopa, como decimos. Sí, De verdad siempre que la sí, sopa. tenemos que darle gracias a Dios porque ha sido una buena semana de compartir, de esa confraternidad que tenemos y somos bendecidas por eso. bien. Eli. La Gracias hemos al pasado Señor. muy bien. Ujú. Y bueno, preparándonos con esto del tema, Sí, que así es. un tema muy bueno, como dijo usted, es un tema, siempre decimos lo mismo, pero creo que es una realidad donde todos hemos caído también. Creo que todos alguna vez en la vida lo hemos practicado. A veces unas personas más que que otras, otras, eso es siempre normal, como- eso pasa, ¿no? Pero creo que es una lucha de todas las personas. A ver, chicas, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes se consideran celosas? Bueno, las tres somos casadas. Sí. ¿Se consideran celosas en algún sentido? Porque se puede celar a la amistad, se puede celar al marido, obviamente. O no sé, otras cosas. ¿Qué tal? Bueno, que mi esposo no vea esto. Ah. Bueno, yo sí me considero un poco celosa, pero bueno, siento que también hay niveles de celo. ¿no? Exacto. Hay niveles enfermizos, hay niveles medios, hay niveles... Yo pienso que estoy en unos niveles, decir normales, pero sí me considero una persona celosa. Pero después de haber estudiado, ¿no? Siento que estamos en los niveles como sanos, se podría decir, Ay, qué dentro de bueno. una relación. Como que es difícil llamarle sano a Algo un que es celo enfermo, sí, tienes razón. que no sea el celo de Dios Claro. o un celo que no sea el celo bíblico, ¿no? Ujú. Pero sí entiendo que hay niveles que a veces son Exacto. mucho más tóxicos que Que otros. otros. Por eso no quiere decir que porque yo soy poquito sea sano. ¿Me Exacto. explico? O sea, Sí. es complicado, pero por ahí va. Claro. Ajá. Pero bueno, entonces en conclusión sí soy celosa. Pero no al Tengo- extremo no al extremo, enfermizo de que exactamente, no vive que no vivo tranquila por tranquila. estar pensando. Simplemente, bueno, a veces estoy como que atenta, amor, cuidadito con aquí, o sea, pero nada de ese drama y esa cosa. Ay, qué bueno. Qué bueno que ya sé que no son tan sanos, tengo que ver a Dios que trabaja en mí esos celos. No, yo no soy nada celosa. En algún momento, años atrás, sí fui celosa, pero ya cambié. Ah, diría Cintia. Diría Cintia, ya cambié. Ya cambié. Gracias al Señor, no, porque ahora pienso, llevando a la pareja, al esposo. Pienso y digo, bueno, está todo en las manos de Dios y confío en
en que él le tema a Dios. Y también estoy segura que si algo pasa yo me voy a enterar de inmediato. Dios no va a dejar que yo estoy convencida de eso, espero nunca pase, pero yo me daría cuenta, pienso. O sea, No, si es una realidad, como dice, no podemos tapar el sol con un dedo. No, y confío en que él le tema al Señor y ahí ya yo no tengo... Qué bonito. Y no me da tampoco motivo hasta ahora, así que no ocupa el cielo, pero espero que no. Uno no sabe. Sí. Yo digo, llegar a pasar, yo descanso en Dios, Él me va a sostener. Y de amistades, no soy celosa ni de... No. Gracias a Dios, yo espero que no, porque estudiándolo es un sentimiento horrible que ha hecho caos en la Biblia, historia. Bueno, empecemos con el tema. No, ¿y tú? No te escapas aquí. No, yo realmente muy poco. No puedo decir que nunca he sido celosa. Claro que he sido celosa. He tenido mis momentos. De hecho, me acaba de pasar hace unos días. ¿Quién es esa? Que se le al marido, pero muy poco. Y como dice usted, ahora sí que gracias a Dios porque Él nos hace ser así, nos enseña, nos permite. Yo sé que esto es algo nuevo para usted, ¿no? Y el punto es ese, ir aprendiendo conforme uno va conociendo la palabra de Dios. Mal estaría que yo ya lo aprendí, ya lo leí, sin embargo, me importa X y lo sigo practicando, ¿no? Entonces el punto es conocerlo y ponerlo en práctica. Correcto. Entonces sí, en lo personal, gracias a Dios, muy poco. Ay, qué bueno, qué bueno. Pero es una lucha. Es una lucha de todos los días. Es que yo creo que lo importante es que te des cuenta de lo que estás sintiendo y llevarlo inmediatamente a Dios, decirle, Señor, estoy sintiendo eso, perdón, ayúdame, sácame esto si no es de ti, o sea, porque nos damos cuenta de nuestros sentimientos. Y aparte es muy feo vivir así, o sea, te arruinas la vida y se la arruinas a tu pareja, y se la arruinas a los hijos, y problemas por aquí, problemas por allá. No hay tranquilidad. Sí, es bueno conversar todo lo que sentimos, tener bajo el amor y el respeto, ¿no? Si tienes algo, como dice usted, si tiene algún sentimiento, o si vi algo que no me parece, o sea, llamar a mi esposo. Porque en verdad los celos que personalmente manejo yo es con mi esposo. De verdad yo no tengo celos de amiga, ni de mi familia, o sea, simplemente a veces que es como le digo yo a él, le digo yo, el diablo anda rugiendo buscando a quien devorar. Y entonces ataca el matrimonio, que es la base. Entonces hay que tener cuidado. Entonces siempre le digo, mi vida, o sea, ten cuidado, pero sí, hay que conversar todo lo que se siente. Pienso lo que le pasa a usted, hay que comunicarse. Eso, no es que anda celosa ni celando, sino ni viendo cosas donde no hay, claro. Ni lo presiona. Yo no soy una mujer que estoy buscando el teléfono, él tiene su tiempo, su espacio, no. Y tiene que ser que yo vea algo que quizás me dé una alerta, y ha pasado muy poco, gracias a Dios, ¿no? O sea, algo en que nuestra relación, sí, muy poco. Él es muy... Y no me da motivos tampoco, gracias a Dios. Tenemos una relación muy bonita. Pero cuando me dicen soy celosa, quizás porque he tenido pocos episodios que siempre estoy... Mi vida, cuidado. A veces, pues, en los 13 años que llevo de casada con él. Qué bueno. Y nunca, cuando eran novios tampoco. Nunca me ha dado motivo. No de que sea celosa, porque a veces no da motivo, pero uno es celosa igual. Exacto. Sí. Qué bueno. Pero sí, pero como decía la hermana, es un sentimiento que hay que tener cuidado. Sí, porque es muy terrible. Es terrible. Sí, daña, destruye. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos sentimientos. Sí, bueno, yo acá tengo la definición según la RAE de qué es el celo. Dice, sentimiento hacia la pareja es sospecha, inquietud o temor de que la persona amada deposite su cariño en otra. Envidia del bien ajeno, recelo de que lo propio o pretendido sea alcanzado por otra persona. Contexto de celo singular puede referirse al cuidado o esmero en hacer algo o el interés extremado por una causa. Y también está el celo de Dios, pero eso es diferente y lo va a tratar ahí al final. Y bueno, y acá hay muchos versículos sobre los celos. Por ejemplo, acá en Proverbios 27:4, en la versión NBI dice, cruel es la furia y arrolladora la ira, pero ¿quién puede enfrentarse a los celos? O sea, lo está poniendo en otro algo nivel, tan difícil. En otro nivel, porque dice, cruel es la furia y arrolladora la ira, que es terrible la ira y la furia. Pero ¿quién puede enfrentar a los celos? Es como algo mayor, es muy fuerte. Como si fuera peor que la ira y es la peor. Furia. Sí, y en Proverbios 14:30 dice, el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia carcome los huesos. Qué fuerte acá está hablando que un efecto de salud. O sea, más allá de estar viviendo con ese sentimiento de
de celo, y de que te carcome tu hueso, o sea, es como que tu salud se ve perjudicada, como hemos visto anteriormente, que los sentimientos malos, Exacto. todo nos daña nuestra salud. Eso iba a decir, Pero sí, científicamente está comprobado Ujú. de que cuando una persona vive con sentimientos muy negativos, ya sea amargura, celos, envidia, todos esos sentimientos, pasan a afectar la salud. Sí, mucho. Eso, o sea, daña los huesos, carcome los Los huesos. huesos. Sí, Por sí. eso le digo yo, como le decía usted hace rato, que lo importante es, o sea, autoevaluarse, Ajá. ¿verdad? Porque a veces, no, hablan de la envidia y vemos, ay, qué feo sentimiento, los celos, no, wow, pero no nos damos cuenta que nosotros padecemos de eso en algún momento. Entonces, es importante esa autoevaluación y declararle al Señor para que trabaje específicamente esas áreas de nuestra vida. Yo en la mañana me estaba autoevaluando y yo decía, este tema es como medio ajeno a mí, decía yo, porque no lo practico, no soy una persona celosa en ningún ámbito, ni envidiosa, gracias a Dios. Ay, gracias a Dios. Pero también me evaluaba y decía, no, en algún momento lo sentí, en algún momento lo he sentido porque no soy perfecta, o sea, es importante evaluarse. Correcto. Y si viene en algún momento un poquito de ese sentimiento, llevarlo inmediatamente. Usted ya tiene a Dios. conocimiento de qué dice, entonces ya lo puede manejar Claro, de la mejor manera. Sí, ahora hace un rato yo te dije una broma, así, yo dije, ay, me dio envidia. Sí. Pero y pensé de inmediato, ni decirlo, o sea, fue una broma, pero qué feo debe ser sentir eso. real. Sí, realmente. Y tristemente hay muchas personas que viven en eso. Sí, Viven y le calcomen y les molesta el bienestar del otro. O les da celos, exacto, que un matrimonio se va bonito. O sea, Es sí, como- en nuestra sociedad hay mucho de eso. Claro, tristemente. su matrimonio es lindo y el mío, y mira, que a mi amiga que le mandaron un mensaje hermoso, esta que la hizo mañana. llorar. Su esposo Sí. la valora, la ama. Ay, sí. Y yo de broma le dije, ay, qué envidia. Soy celosa. Pero no, la verdad es que me alegro tanto de eso, del matrimonio lindo, y que también es porque tú eres una mujer virtuosa. Así que no. Cambiemos de tema, Yo sé que no le gusta que la halaguen, que ya me eché mi lloradita. Ya me eché mi lloradita y no quiero llorar. El maquillaje, amigos. Pero fuéramos mujeres celosas, quizás otra hubiera sido nuestra reacción. Ay, qué bonito. Sí, Listo. sí, así ¿Cierto? Pero no, o sea, ay, qué lindo. Qué Ay, lindo, como las dos sí. inmediatamente, qué hermoso. ¿no? Y privilegiada siempre me siento de ser su amiga, de poder ver un Ay, matrimonio chicas. bonito basado en Las la palabra, tres, las basado tres, en Dios. sí. Entonces, Sí. es lindo, pero tristemente la humanidad sufre de esto. Sí, este pecado. no, es- Pero es lo mismo que horrible. habíamos hablado, a veces también es la ausencia de Dios en los corazones de los Sí. El de pecado, nuestros hermanos. El pecado que mora en pecado, nuestra- y que en además nosotros. vivimos como más carnales que espirituales. Por ejemplo, acá en 1 Corintios 3:3 dice, porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no soy carnales y andáis como hombres? Acá está diciendo que por andar en la carne, El deseo de andar, nuestra carne. andar sin el espíritu, sin quizás la Sin oración, dirección. sin dirección, sin Ujú. estar cerca de Dios, vamos a estar propensos a sentir estos sentimientos que no son buenos. Los celos son un termómetro de nuestra condición espiritual. Yo pienso, si usted en este momento está sin, autoevalúese, pregúntese, tal como yo me autoevalué en la mañana. Yo decía, no, yo no. Pero piense, no, ¿lo siente en este momento? ¿Lo ha sentido? Vea cómo ¿Qué está tanto lo siente? ¿Qué tanto? Porque quizás un poco ya, pero sí me arrepentí. Pero si en este momento usted está sufriendo por eso, o sea, tiene que ir ante los pies de Dios y arrepentirse. Si usted conoce de Dios, no puede tener esos sentimientos que están mostrando su falta de espiritualidad, o sea, de estar andando en el espíritu. Sí. Y yo siento que también hay que ver la parte de que, pero ¿qué tal son celos con excusa? O sea, que algo pasó. Aún así, yo creo que lo correcto sería que cuando yo lo estoy sintiendo, como creo que eso lo mencioné hace rato, ¿cómo lo vas a manejar? O sea, yo estoy sintiendo o estoy viviendo con este sentimiento atorado de celos, ¿no? Pero, ¿qué voy a hacer al respecto?
me lo voy a estar aguantando, voy a estar pensando, porque también uno peca con el pensamiento. Correcto. O voy a hacer algo para solucionarlo. Ujú. ¿Qué? Ir a los pies de Cristo, orar, hablar con tu pareja, Ujú. solucionar qué es lo que Ujú. está pasando para entonces dejar de sentir ese sentimiento, ¿no? Porque muchas veces lo dejamos así nada más. Y No, como dice usted, que se entonces va cae en llenando. el pecado, Ujú. ni siquiera nos arrepentimos, ni siquiera hacemos nada al respecto, entonces empeora. No, yo me imaginé la imagen del carcomer, los huesos. ¿Te imaginas? Como la osteoporosis, Sí, ¿no? claro, o sea, se así van tu huesito deteriorando. lleno así, ¿por deteriorando qué? poco. Porque tú lo Ujú. guardas, no lo sacas. Yo creo que de inmediato arrepentirse y conversarlo. Porque como hemos hablado también, hablar sana, o sea, sacar eso, porque si no crea, se crean raíces de amargura fuerte y al final esto es peligroso. No es Ujú. solo, el celo no es está dentro en Gálatas, usted va a leer Gálatas después, pero está dentro de los pecados más fuerte, lo nombra ahí: hechicería, idolatría, impureza, libertinaje. O sea, no es el celo, usted No es podría cualquier pensar cosa. que es un pecado chiquitito, está dentro de todos los pecados fuertes, Ujú. porque es algo que puede Te carcome los huesos, te como carcome los dice. huesos, destruye familia, destruye a las Ujú. personas, su salud, o sea, es Los muy hijos. terrible. Sí, o sea, acá en Corintio Pablo regaña a la iglesia porque los celos y las contiendas demuestran que aunque son creyentes, aunque creen en Dios, están bajo instinto humano. O sea, no están dejándose guiar Con lo por el carnal, espíritu. como leímos Claro. más adelante. Es de eso lo importante, ¿no? Ajá. Cuando realmente nos damos cuenta que, porque surge el sentimiento, Ujú. ¿no? Sí, o sea, va a surgir. Claro, Y a porque veces somos humanos. O somos sea, no, humanos. no vamos a El decir, no, yo sentimiento nunca lo va he ahí, sentido, va. yo nunca lo he sentido. Lo que usted acaba de decir, o sea, hay una medida, o sea, yo me puedo medir, ya va, si yo estoy sintiendo esto, es porque quizás no estoy teniendo esa comunión con el Señor como debería, porque esto debe ir menguando. Ujú. Esto debe ir apaciguando a medida que yo voy entrando a la presencia del Señor más constante. Claro. Yo Y- debo estar, perdón. dígale. No. Yo debo estar más conectada. Y no solamente quería hacer referencia, no solamente a veces son celos de pareja, es celo del trabajo, del esposo, de la atención dirigida más tiempo en otra cosa, a veces eso pasa, que no solamente estamos hablando de la pareja no, a veces hay celos, porque quizás la persona está dirigida a la iglesia mucho tiempo, el tiempo con las amigas, el tiempo, entonces todo eso se incluye en lo que es el celo. Claro. Pero es importante eso, o sea, automedirnos, una vez más, lo digo, y declararle al Señor. Sí. Se me fue. ¡Ay, Se me olvidó. ¡Qué pena! Bueno, después si lo toman de ¿En nuevo, serio? Me metí tanto en Ay, lo que no. estaba diciendo usted que se me fue. Bueno, si te Pena. acuerdas lo dice. Bueno, y también en Éxodo 20:17 nos habla de este mandamiento que dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. O sea, no debemos codiciar nada, ni las casas, ni las posesiones, ni nada. O sea, el Señor lo pone acá. Claro. Claro, Ujú. y lo deja establecido porque este sentimiento de querer lo ajeno es muy común. Sí. Es como, siempre hay un dicho que dice: el pasto del vecino es más verde. Siempre es más verde. Y a lo mejor les podría sonar como envidia, pero los celos y la envidia van así de la mano. Ujú. O sea, son sentimientos muy Son primos comunes. hermanos. Son primos hermanos, sí. Sí, bueno, y aquí Dios nos deja este mandamiento por algo, porque Él sabe que si no deseamos, evitaremos acciones extremas. O sea, es a eso el de estar deseando la casa, la mujer, que ya voy y se la quito, no sé, Sí. cosas terribles que pasan. Y en la Biblia han habido ejemplos súper fuertes de celos. O sea, el primer homicidio, Caín mató a comentó Abel la hermana, correcto, por los por los celos. celos. No sé, también se me viene el ejemplo de José, de sus hermanos hermanos. que sentían celos por él porque su padre le regaló una capa hermosa. Sí. O sea, hay y muchos ejemplos de celos como hicieron estragos. O sea, ni siquiera algo pequeñito, sino que cosas grandes. Fue fuerte. Sí. En Santiago 13, 14 y 16 dice: pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, no espiritual y demoníaca.
porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Wow. Pero miren esto, escuchen bien. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. O sea, de sincerarse con el Señor. Sí, porque algunos fingimiento, tienen ese yo celo, no. esa cosa ahí, y Pero no lo no dicen, dicen. ay, y andan así sonriendo. Exacto, no lo dicen. Quizás no lo digan al mundo, pero díganselo al Señor, porque es lo único que lo puede ayudar a limpiar y a sacar eso. Sí, el Señor nos manda que Pero no tengamos fingimiento. A mí me da tampoco. risa con la palabra del Señor y nos conoce tanto. Ah. O sea, yo O sea, también por estoy algo este nos dejó tema. No, yo digo, Él nos conoce tanto porque así somos. Fingimos y presumimos Sí. y faltamos a la verdad. Ajá. O sea, Él es tan claro como que yo voy a escribir esto porque son así. O sea, Sí. es una cosa Fíjate que cómo dice están- al final, dice, porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Ajá. Esos sentimientos te van a hacer que tú quieras hacer cosas malvadas. No, es terrible. Porque son sentimientos malos, son sentimientos demoníacos. Entonces, eso lo dice, incita a demoníaco. que tú hagas las cosas mal. Sí, y no quedan encerrados en el corazón, siempre terminan generando división y caos en el entorno. O sea, si no se queda ahí guardado los celos. O sea, las personas actúan muy mal debido a los celos. Sí, acuérdense que todo pensamiento te lleva a una acción. Ujú. Todo lo que uno piensa, por ahí entra el pecado, por el pensamiento. Correcto. Y entonces te lleva a accionar, Claro. para bien o para mal. Claro. También hay un punto importante que me gustaría aclarar, porque a veces hay personas sí que se hacen un buen diagnóstico, lo dicen, sí, soy celosa, y ¿sabes? Te lo dice, pues claramente soy celosa, soy envidiosa, pero ahí queda. No hacen una acción. No También. hace nada por cambiarlo. Hay que tener claro que, como habíamos hablado, que es una decisión en obedecer al Señor y tratar de, conjunto con Él, ayudar a que eso baje, o sea, que eso se elimine de ti. Porque si no, una vez que yo diga, sí, soy celosa, como dije yo al inicio, sí, soy celosa, y entonces no hago nada para mejorar, o sea, para obedecer, no tanto mejorar, porque no se trata de mí, se trata de obedecerlo a Él, Así es. de hacer las cosas correctas para Él. Sí, así Entonces también hay que dar ese paso, dar esa milla extra, Ujú. una vez que ya yo me hice la autoevaluación. Sí, es muy importante, bueno, una palabra por decirlo, el antídoto contra los celos es el contentamiento. Cuando estamos contentas y agradecidas de lo que tenemos, ¿qué yo voy a estar envidiando? No tienes tiempo, no ves esas cosas. Uno no tiene tiempo a pensar en quién te tiene celos a ti o tú a quién le tienes celos. Porque uno está tan contenta, poniéndolo en el caso del esposo. Estoy tan contenta con mi matrimonio, con lo que tenemos, que ¿qué voy a andar pensando que él va a andar ¿Quién tiene mirando a más otra que yo? mujer? No. O sea, debemos también, los celos también es una falta a veces de autoestima, de amor inseguridad, propio, de sí. inseguridad, porque uno dice, ay, ella no sé, es mejor que yo. No, si usted es hija de Dios, usted es valiosa, vale mucho, no tiene que andarle envidiando nada a nadie porque usted es hija de Dios y Dios le puede dar las cosas que usted necesita en su voluntad. Así es, amén. Entonces hay que alinearse a eso. En Filipenses 4:11-12 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. O sea, Amén. hay que aprender a contentarse, incluso en la escasez, si uno tiene algún problema, bueno, como lo hemos dicho anteriormente, todas las cosas nos ayudan a bien, debemos dar gracias a Dios, no estar afanoso, estar en oración, contento en todo. También dice en 1 Corintios 13:14, el amor no tiene envidia. Cuando aprendes a amar al prójimo, su éxito se convierte en motivo de alegría propia, en lugar de Así amenaza. es. Cuando uno ama con ese amor que Dios nos da, que derrama en nuestros corazones, yo las amo a ustedes, entonces yo, por ejemplo, soy feliz con sus logros, Correcto. con las cosas bonitas que a ustedes les pasan. Me Así acuerdo es. cuando usted, su casa hermosa, que la adquirieron, todas felices por su casa. Cuando le pasan cosas, tu camioneta, no sé, cosas Como que los logros de hermosas. los demás pasan a ser los tuyos Claro. Es también. como que te me pones contento, contenta. me pongo muy contenta porque veo la mano de Dios también en sus vidas, como Dios las bendice, pero también es porque ustedes, con lo que el Señor les da a ustedes bendicen a los demás.
Entonces, eso me contenta a mí, como que Dios las bendice a ustedes porque ustedes también bendicen. Y así con muchos hermanos y muchas amistades, yo me pongo súper contenta, pero por eso, porque gracias a Dios tengo ese amor que Él ha derramado. O sea, no es para vanagloriarme yo, sino que es porque Dios me ha ayudado a no tener ese sentimiento y no estoy libre de tenerlo porque somos humanas y espero que no. Señor, le pido que me asiste que no. No, porque los ejemplos de la Biblia también son terribles. Por ejemplo, que hemos hablado otras veces de Saúl y David, el ejemplo más claro de cómo los celos pudren los huesos. En 1 Samuel 18, 7, 9, ahí relata que tras la victoria contra los filisteos, las mujeres cantaban: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Entonces Saúl reaccionó mal, en vez de agradecer la victoria para su reino, se indignó. Y el texto dice: desde aquel día Saúl no miró con buen ojo a David. O sea, ahí hay consecuencias de los celos, hubo paranoia y obsesión. Saúl perseguía a David, o sea, él lo único que quería era destruirlo. O sea, perdió su enfoque de su verdadero enemigo. O sea, era como que empezó a perseguir. Como dice la canción, te enloquecen, te hacen daño y te vuelven loco. O sea, es una cosa que es... Aparte, David combatía para él, para su mismo reino. Pero ¿verdad? no le importaba. Y él, en vez de estar concentrado acá en las cosas que verdaderamente sí tenía que poner atención como rey, le empezó a tener estos celos, envidia a David. Y David le servía, pero a él no le importaba. Él le importaba que las mujeres cantaban que David era más poderoso que él. O sea, él quería su estatus. Y mira cómo estábamos diciendo que todo pensamiento, todos estos sentimientos te llevan a accionar. Y fue lo que pasó con Saúl. ¿Qué pasó con Saúl? Que llegó al punto de que sus celos hicieron que él empezara a buscar a David para quitarle la vida. Y él perdió la cordura. Porque los celos abrieron la puerta a un espíritu malo que lo atormentaba. O sea, imagínense que hasta abre puertas a espíritus que te atormenten. O sea, terrible. O sea, es un sentimiento terrible. Ya no lo vea más como un celito. No, es terrible. O sea, ya no hay que verlo como algo pequeño. Sino que yo ahora, estudiando esto, aprendí que está en la categoría de lo peor. Sí, es horrible. Y destrucción propia. Saúl terminó perdiendo su reino, su familia y su propia vida. O sea, es terrible. Yo quiero nuevamente decirle que examine su corazón. Siente celos, examínese, haga un autodiagnóstico y si usted dice como, no, yo no soy celosa como yo dije en la mañana, no es así. En algún momento sí lo hemos sentido y debemos estar alertas. Examinen su corazón y que si sienten el más mínimo de este sentimiento, lleve la oración y pídale al Señor perdón primero porque es un pecado y oración. Y también usted vaya y agradezca por lo que tiene. Eso lo va a ayudar. La gratitud, eso le va a ayudar. Así es. Bueno, seguimos en lo mismo de los celos, de este sentimiento tan fuerte y tan dañino, que quizás a veces lo hacemos de manera tan natural, ¿no? Yo soy celosa, o a veces es bueno el celito en pareja, porque entonces nos mantenemos ahí, y fíjense que al estudiar esto, está en la categoría, como dije ahora, de los pecados más fuertes, ¿no? Que bueno, creo que es importante mencionar que para Dios pecado es pecado. O sea, no es de que una mentirita piadosa y es menos pecado que quitarle la vida a alguien. O sea, pecado es pecado. Por un pecado yo ya estoy manchada, soy pecadora. Sin embargo, si los menciona la Biblia, pues porque son los que más daño hacen al alma, al entorno, a la familia. Exacto. Entonces, es lo que quería decir, que no, o sea, ya lo que es el celo como tal sabemos que existe, de hecho, y la palabra es clara y lo menciona, y como dijo usted, o sea, desde el principio del Génesis, cuando Abel, o sea, existe y lo menciona. Dios es tan sabio, porque sabe que nosotros padecemos y sufrimos y lidiamos con este sentimiento. Que además es un sufrimiento. Entonces la idea no es ajeno, es lo que quiero decir. Dios no lo hace ajeno, es claro de que nosotros padecemos. Aquí lo importante es cómo manejarlo, cómo llevarlo de la mano de Él. O sea, es como declararlo. Bueno, aquí les voy a leer Génesis 2:24, que dice: por tanto, dejará el hombre
a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Fíjense aquí lo importante, ¿no?, de este versículo, lo bonito de este versículo que te dice, dejarás a tu madre y a tu padre y te unirás a una sola carne. El cuidado, o sea, el que tú tienes que tener, que no entre este sentimiento, no dejar fluir este sentimiento en tu relación de pareja, porque este es el tema que a mí, o sea, me toca desarrollar, el de pareja. Entonces es tan vital para el Señor. Y sabe que eso de una sola carne me hace pensar que, pues sí, es muy obvio, si yo soy celosa, paso a afectar mucho a mi marido porque somos una sola carne. Entonces, todo lo que yo haga lo afecta también a él porque somos uno en Cristo. Son uno en Cristo. Entonces, lo que hablamos hace rato, ¿no? Lo importante es de declarar, de autoevaluarse y saber si en verdad soy celosa, si en verdad tengo ese sentimiento, porque mi marido tiene más tiempo, quizás a veces no son mujeres, a veces el día a día es el trabajo, es la distracción que él tenga, que no esté en mí, es evaluarme y decir, si el padre me está diciendo que el hombre dejará a su madre, que su padre se unirá, así debe ser, él lo está diciendo. Y yo debo cumplir de no dejarme intoxicar por ese sentimiento, que ya lo acabamos de ver, que es pecado. O sea, es un pecado que tenemos, pues, y debemos trabajar y luchar con eso. Ahora, cabe mencionar que yo no voy a ser descuidada con mi matrimonio por el hecho de que no tengo que ser celosa, ¿cierto? Exactamente. Eso es importante. No ser celosa, pero como dice la hermana, no descuidar del todo. No solamente en cuanto a que no surja el sentimiento. Cuando uno realmente, lo que usted decía, está contenta con su matrimonio, está agradecida con el Señor porque tiene un buen esposo, un esposo proveedor, un esposo atento, un esposo conocedor de la palabra, como usted dijo, temeroso también como yo, de desobedecer al Señor, todo va a fluir como tiene que ser. Entonces, no solamente es saber si tengo o no el sentimiento, es una serie de cosas que hay que tener dentro del matrimonio, que hay que desarrollar dentro del matrimonio. Por si acaso tenemos eso, bueno, quizás tenemos otros valores que den más que esos sentimientos. Y sobre todo, mi gente, siempre es recordar lo importante que es orar en pareja, lo importante que es leer la palabra en pareja, servir en pareja, ir a la iglesia, confraternizar con los hermanos en pareja. Eso ayuda porque vamos a ser atacadas, se los digo yo como personalmente, que sí tengo a veces esos destellos, gracias a Dios, no son, bueno, ya no sabemos, ya no hay niveles, ya sé que no hay niveles, ya son, o sea, lucho con ese pecado, vamos a hablarle así porque así se tiene que decir. No hay niveles que es un poquito o no, yo soy mucho, no. Yo lucho con ese pecado, pero que hacer otras cosas, tener esa oración con él, tener esa ayuda, que eso vaya minimizando. Sí, o sea, estar cuidadosa, alerta, quizás si usted ve una situación que no corresponda, eso estar alerta, no es que usted esté viendo cosas donde no hay, eso es diferente. Sí, o sea, el hecho de que yo trate de ser mejor y no sentir este sentimiento negativo no significa que voy a ser negligente con mi matrimonio. Yo tengo que cuidar mi matrimonio y como dijo usted, ¿qué es lo que nos puede ayudar? La oración en pareja. Es una buena comunicación con tu pareja. En el momento en que tú sientes el sentimiento o veas el problema, vamos a sentarnos a hablar antes de que esto sea más grande, ¿no? Claro. Yo no puedo descuidar mi matrimonio solo por el hecho de que sé que yo no puedo ser celosa. No, el enemigo va a atacar y el enemigo va a poner celos. La cosa es que uno tiene que luchar y, como dicen, tomar al toro por los cuernos y luchar ante la situación para mejorar. Y un sentimiento de desconfianza súper fuerte, como estar ahí desconfiando de tu pareja, a la otra persona le afecta. Si no está haciendo nada malo, es fuerte, así como, está desconfiando de mí si yo no hago nada. No, y por ejemplo, hilando lo que usted acaba de decir, de que se calcome hasta los huesos, más lo que yo acabo de leer, como dice la hermana, somos una sola carne, eso va a afectar. Aunque uno lo quiera, a veces ni siquiera lo decimos, pero con actitudes. Si yo estoy celosa, ¿no? Y él se me viene a acercar y yo no lo he manifestado, yo no lo he conversado, ni siquiera se lo he puesto al Señor, somos una sola carne, nada más que se me acerque, ya él va a sentir mi rechazo. Uno se da cuenta. Sí. O sea, si uno está molesto y él se acerca, le quita la mano. Sí, entonces eso, o sea, acabo de ver que hilando todo es así. O sea, lo que dice la palabra, lo que dice usted. Entonces, lo importante es eso, de conversarlo, la comunicación es vital. Sí. La comunicación en pareja, y esta es una relación de tres, que siempre hay que meterlo en nuestra relación porque es nuestro antídoto.
contra todo. Pero muy fuerte los celos de pareja porque yo no lo he visto estadísticamente, pero debe haber muchos homicidios por este sentimiento. O sea, es mucho por los celos y también disolución de la familia, se ven afectados los hijos, es una cadena, es una cosa terrible. O un matrimonio lleno de problemas, ¿no? O sea, sí. No hay paz. No hay paz ni para el que tiene los celos ni para el que es celado. Porque si están todo el día ahí controlándote, eso no es vida, ¿no? A mí no me gustaría nunca estar en esa situación. No, a veces digo, no, yo no podría que me estén celando sin motivo. Sí, claro, debe ser fuerte. No nos podríamos ir a tomar el tecito, el cafecito, con las chicas, no podríamos, pero gracias a Dios que no es nuestro caso. Bueno, hay una historia en el Antiguo Testamento, ¿no? Que se da en Números 5, del 11 al 31. Las invito a que la lean porque es un poquito extensa, pero es bien interesante, es bien, nos sirve como saber cómo Dios siempre estuvo cuidadoso de ese sentimiento. Dios siempre nos ha cuidado, nos ha amado, y en ese momento Dios le envía al pueblo de Israel, es como una regulación para los hombres de esa época que sufrían celos con sus esposas. O sea, es algo bien interesante, lo invito a que lo lean. El hombre que sentía celos de su esposa lo llevaba delante del sacerdote, ¿no? Para que le hicieran un ritual, para saber si esa persona, la mujer, perdón, le había sido infiel al hombre de esa sí, porque de ese iba tiempo. con él porque no tenía ni pruebas, solo No era tenía, exacto, quizás imaginación, intuición, no sé, entonces ese era el procedimiento. Exacto, es interesante, porque entonces, bueno, este sacerdote hace un ritual con aceite y harina y un agua, entonces la mujer debía tomárselo, ¿no? Y si se le inflaba el vientre, le había sido infiel al hombre en ese momento. Y si el vientre no se le inflaba, ya estaba suelta y no le había sido infiel. Y lo interesante es que ahí no había nada mágico, la harina, no, era Dios. nada mágico, sino que era Dios mismo el que revelaba el pecado. Correcto. Imagínate si eso se pone en práctica al día de hoy, todos bien panzones. Todo que va fue infiel, mírale la panza. Yo tengo guantes de pan. Y yo que tengo una panzota. Es panza normal, es de pancito. No, pero como Dios cuidaba también a nosotras, las mujeres ahí, porque nos cuidaba de que no fuera una reacción de matar de inmediato, de llevarla ahí, sino que era ver primero, discernir primero. A mí lo que me impresiona es que Dios cómo nos cuida, porque sabe que es un sentimiento bien fuerte delicado para nosotros. O sea, que trabajamos, guerreamos con ese sentimiento. Entonces Él nos ayuda, o sea, bueno, en ese momento que dio ese tipo de ritual para regular al hombre que estaba ardido y no tenía. Bueno, y también sacar a luz el pecado, porque si realmente había sido infiel iba a salir a la luz y había consecuencias, iba a ser estéril también la mujer, algo así leí, era bien consecuencia. De verdad que Dios, gracias a Dios que cambió la ley sobre la gracia, porque ¿cómo estaríamos? Claro, después el ejemplo de Jesús con la mujer adúltera, que lo hemos visto varias veces, que ahí la iban a apedrear y él le dijo, yo te he perdonado, vete y no peques más. O sea, ahora hay perdón de nuestros pecados. Gracia sobre gracia, dice la palabra. Precioso. Precioso. Así es. Bueno, y para seguir aquí hilando, aquí estamos en Proverbios 6, 3 y 4, dice, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. Imagínense. O sea, él está listo para vengarse, porque está celoso. No perdonará el día de la venganza. Exacto, fíjese que aquí muestra lo peligroso de la ira, porque entonces ya se mezcla, como dice usted, la envidia, la ira, y se vuelve ya como que, o sea, una tormenta terrible, un monstruo. Y te hace llevar a tener decisiones impulsivas. También podemos encontrar en Cantares 8:6 y dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte tu amor y duro como el Seol los celos. O sea, es como la muerte. Fuerte, ¿sabes? Te lleva a la muerte. Los celos mal manejados pueden volverte destructivo y muestran la intensidad del sentimiento. Sí. Entonces, sí, mi gente, hay que cuidarse mucho de este sentimiento. No solamente, bueno, de muchas cosas, pero específicamente de esto que estamos hablando, de los celos en el caso de pareja, amarnos realmente, comunicarnos, tratar de entendernos, sí, y poder
siempre, siempre, siempre meter a Dios en nuestra relación es la fórmula perfecta. Aquí tengo el momento, bueno, práctico que lo llamo yo. Dice, bueno, hablar antes de acusar, establecer límites claros, orar antes de reaccionar, por eso lo resalté, orar. Mi gente, yo insisto en la comunión con el Señor, es lo único que nosotros tenemos para poder enfrentar afuera todas las situaciones que se nos presentan. Esa unidad, esa comunión, esa entrega, es lo que realmente tenemos, es lo que realmente somos, es lo que realmente venimos, es a tener esa comunión con el Señor, que entonces nos ayuda con todas las áreas de nuestra vida, en este caso en especial, nuestra relación de pareja, que también es vital para el Señor y tan poderoso, porque ese pacto que Él, o sea, nos muestra que es el matrimonio, tenemos que cuidarlo. Así es. Entonces dice, trabajar también tu identidad con Dios. El matrimonio es exclusivo por diseño divino, ya lo nombré. Y la solución no es ignorarlo, sino examinar la raíz de dónde viene. Sí, porque muchas mujeres o hombres son celosas por sus inseguridades, porque traen y cargan cosas desde su niñez, entonces es importante eso, ir a la raíz y preguntar por qué tengo este sentimiento. ¿Por qué tengo este sentimiento? Y arreglarlo. Pues sí, o sea, híjole, ¿cuántos problemas trae a los amigos, al matrimonio, sentir estos celos? Pero hay un celo que sí es correcto. Sí. Entonces, a lo mejor ustedes van a decir, ¿cómo? Tienen 40 minutos diciéndonos que no hay que tener celos y que la palabra de Dios menciona mucho cómo destruye los huesos y que esto y que el otro, pero ¿cómo que me vienes a decir que hay un celo que sí es correcto? Sí, sí es correcto. Y ese es el celo de Dios. Es que es Dios. Que, oye, santo. El celo de Dios, es importante resaltar que la Biblia describe no el celo de Dios como una inseguridad o una envidia, vamos a decir, hacia otros dioses, sino más bien como un atributo santo. O sea, es un atributo de Dios. Yo sé que a lo mejor nuestra mente humana se nos hace tan difícil comprenderlo, pero a ver, ¿cómo que Dios sí puede estar celoso, pero nosotros como humanos no? No, en Éxodo 34:14 dice, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. O sea, es el nombre de Jehová. Jehová es un Dios celoso, pero ¿por qué está celoso? Les voy a leer Éxodo 20 del 3 al 5 y fíjense lo que dice. Es parte de los 10 mandamientos. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni te inclinarás, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Dios es un Dios celoso por naturaleza, es un atributo. ¿Por qué? Porque a Él no le gusta que le demos nuestra atención y nuestra adoración a otros dioses. La palabra de Dios dice que Él no comparte su gloria. O sea, Él es el único Dios y ya, no hay más. Entonces, darle nuestra gloria, nuestra honra o venerar a otra cosa, persona o Dios que no sea Él, es caer en idolatría. Y eso es un pecado también, que Dios no se agrada de eso. Ahora, ¿por qué Dios no cela? ¿Por qué es normal? ¿Por qué el celo de Dios sí es puro? Porque la palabra de Dios en 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por gracia. Dios cela lo que le pertenece a Él. Nosotros fuimos comprados por la gracia de Jesús en la cruz. En Apocalipsis 5:9 dice, con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Dios se cela de lo que le pertenece. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, entonces le pertenecemos a Dios. Y somos valiosos. A mí este celo sí me gusta. Porque me siento querida. Es precioso porque somos valiosos. Exacto, para Él. No quiere que nosotros que nos distraigamos en nada, solo que estemos enfocados en Él. Sí, el celo de Dios no es como el celo humano. Mi esposo es mi esposo, sí, pero no me pertenece. Yo no tengo la autoridad sobre él. Sin embargo, nosotros sí le pertenecemos a Dios. O sea, Él es nuestro creador. O sea, me hizo a su imagen y semejanza. Yo no le pertenezco a nadie más que a Dios. Entonces Él tiene todo el derecho de ponerse celoso de lo que yo hago. Si yo le rindo mi adoración a otro Dios, persona o cosa,
por supuesto que él se va a molestar. Y en la Biblia tenemos ejemplos acerca de eso. De hecho, el celo de Dios, ahorita les voy a mencionar uno, pero el celo de Dios creo que es algo que tendríamos que comprender más profundamente. Sí. Y no solo eso, sino también poner en práctica. Entonces, volvemos a lo mismo. A lo mejor me van a decir que cómo que me estás diciendo que no seas celosa, pero aquí sí me estás diciendo que ponga en práctica el celo de Dios, porque es un celo totalmente diferente. El celo de Dios no tiene nada que ver con el celo humano. El no tiene celo que ver... humano es egoísta. Exacto. Eso No, es es. enfermizo. No tiene nada que ver, Ajá. porque egoísta en nuestros sentimientos bajos. Te calcome los Es otra huesos. cosa, no otra tiene cosa, nada que ver no, con la sí, santidad de sí, Dios. correcto. Sí, no tienen envidia, no tienen egoísmo, No. no es por querer tener el control sobre ti. No, volvemos a lo mismo. Yo le pertenezco a Él. E incluso, o sea, es el mismo Dios. Ya con eso, yo tendría que tener la mentalidad de decir, bueno, voy a vivir en obediencia a Él sin causarle este sentimiento de celo, ¿no? O sea, ya es Dios. ¿Qué Exacto. más necesitamos que con eso? Y la Biblia nos da el ejemplo de Fines. Pero fíjense, me brinqué lo de Pablo. Pablo aquí en 2 Corintios 11:2 dice, porque os celo con celo de Dios. O sea, Pablo practicaba el celo, pero el celo de Dios, que es diferente. ¿Y qué significa celar con celo de Dios? Dice, significa tener una precaución intensa, protectora y santa por la pureza espiritual y la lealtad exclusiva de qué los creyentes bonito. hacia Cristo, evitando la idolatría o la influencia del mundo. Es un Qué celo bonito. totalmente diferente. Ujú. ¿Por qué? Porque yo no estoy celando, Dios no nos cela como yo celo a mi pareja. Este celo se trata de que yo quiero tener una santidad espiritual, quiero vivir en una lealtad hacia Dios. Sí, Y y yo- Él nos manda santidad, Él dice, sean santos porque yo soy santo. Ujú. Amén. ¿Y qué nos lleva a esto? A evitar la idolatría y caer en la influencia del mundo. Por lo tanto, yo le soy fiel a Dios. Pero entonces es el celo que estamos permitidos tener. El celo de Dios, El sí. celo de Dios. O sea, que yo la veo a usted, no sé, adorando. ¿Cómo me va a estar adorando eso si usted tiene que adorar al Dios de la Biblia? ¿Por qué? Exacto, qué bonito, Sí, exacto. porque esto es puro y es bíblico. Yo no tengo permitido darle mi adoración, poner ninguna otra cosa, persona o lo que sea, antes de Dios. O sea, esto es palabra de Dios, me guste o no me guste. Correcto. Yo no puedo decir, ay, no, pero qué cómodo, o sea, ¿cómo? No, me guste o no me guste, yo me tengo que someter a lo que la palabra de Dios, a lo que Dios ya estipuló. Porque esto, volvemos a lo mismo, es un celo puro. Entonces tenemos un ejemplo en la Biblia, en Números 25, que es el de Finés, Tienes a petición del hermano Claudio. nuestro hater. No, mi amor. No es cierto. Que de hecho me parece un muy buen ejemplo. Gracias, hermano Claudio, por sugerirlo. Finés, específicamente el hijo de Eleazar, porque hay otro que es hijo de Eli, que bueno, totalmente lo opuesto uno al otro, pero estamos hablando del Finés del Números 25. ¿Qué pasó con Finés? Resulta que el pueblo de Israel, dice la Biblia, que empezó a prostituirse con las hijas de Moab. Ellos no tenían permitido mezclarse. ¿Por qué? Porque el pueblo de los moabitas era un pueblo pagano que hacía muchos sacrificios a dioses falsos, hacía sacrificios al dios de Baal, peor le llamaban, y ofrecían estas carnes del sacrificio del animal a él y se las comían y eso. Entonces, para el pueblo de Israel era muy claro, Dios les había dejado muy claro aquí con los 10 mandamientos de Moisés que no podían tener otros dioses ajenos, ni adorarlos, ni ofrecerles estos sacrificios, ni nada. Entonces el pueblo de Israel se empieza a mezclar con esa gente que sí lo hacía y entonces empiezan ellos a adoptar las prácticas del pueblo de Moab. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios se enfurece en gran manera porque Dios ya había sido claro con ellos y les envía una plaga. O sea, una plaga mortal, que empezó a matar a la gente. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios habla con Moisés y Moisés instruye al pueblo. O sea, esto es muy fuerte. Moisés instruye al pueblo a desvivir a las personas que estaban cometiendo esos actos, incluso a los israelitas, o sea, los de su mismo pueblo. Y eso empiezan a hacer. Pero resulta que hay un hombre que se llama Simri, que era israelita, que trae a una mujer madianita que se llamaba Cosbi, y leí un estudio que decía, lo interpretaba como que la empieza a presumir. Como que se la pasa por la cara a Moisés y se la pasa por la cara a la congregación. Como que presumiendo que él andaba con una moabita, aún que él sabía que esto iba en contra de lo que Dios les había dicho. Y entonces viene el protagonista de nuestra historia, Finés, se enoja en gran manera y produce este celo de Dios. ¿Qué pasó? Que él sabía lo que Dios quería.
Él sabía que esto no era permitido, entonces se molesta en gran manera, agarra una lanza y dice la Biblia que se mete a la alcoba donde estaban estas dos personas, que no dice que estaban haciendo, pero como que uno se puede dar una idea, ¿no? Se mete a la alcoba de estas dos personas y las desvive con la lanza. ¿Por qué? Porque estaba furioso, porque sabía que la ley de Dios no permitía tener mujeres, mezclarse con estas mujeres, ni hacer sacrificios, hacer estas cosas, y le entra este celo de Dios para hacer como justicia, vamos a llamarlo, ¿no? Y acaba con la vida de estas personas. Entonces miren lo que dice Números 25 del 10 al 13. Dice, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Finés, hijo de Eleazar, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevando de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi pueblo, yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Suena muy fuerte, pero a Dios le agradó lo que Finés hizo. ¿Por qué? Porque Finés tenía la intención de agradar a Dios. Claro, Dios vio su corazón. Ese Exacto, celo por agradarle. Ajá. Y bueno, al final la palabra de Dios dice que la acción de Finés detuvo la plaga de Dios. O sea, Dios apaciguó su furor porque vio el corazón de Finés y vio que él quería agradar, que tenía este celo por las cosas de Dios, que quería hacer las cosas bien. Y dice que la plaga mató a 24,000 fallecidos. Imagínate si esto hubiera seguido. 24,000 personas perdieron la vida por la idolatría, por poner otros dioses antes que Dios. ¿Ves hasta dónde llega el celo de Dios por ti? O sea, porque Él te quiere, Él quiere que tú estés con Él, Él quiere tener esa relación contigo. Él sabe que si tú le dedicas tu tiempo o lo que sea a otra cosa, persona o Dios falso, lo estás desperdiciando, lo estás tirando a la basura porque nadie te va a escuchar como te escucha Dios. Entonces, esto pasó en ese tiempo. Entonces, la importancia de sentir el celo por las cosas de Dios. Incluso hoy en día puede pasar. O sea, no estoy diciendo que puede pasar esto que pasó con Finés, ¿no? Pero hoy en día muchas veces no tenemos ese celo por la palabra de Dios. Y como usted dijo, yo veo que mi hermana yo les voy a decir está yendo en contra de la Biblia y yo por miedo, por desinterés o porque simplemente no le presto atención a lo que la Biblia dice, la dejo que lo haga. O sea, no tengo ese celo. O escuchas que alguien te está diciendo a ti en la cara algo que va en contra de la Biblia y uno decide quedarse callada. No tienes ese celo por las cosas de Dios, porque si tuviéramos ese celo por las cosas de Dios, defenderíamos a capa y espada la palabra de Dios. Honestamente, yo no conocía esta historia, pero me ha impactado profundamente cómo, o sea, podemos tener ese celo y es verdad, eso lo vemos día a día. Día a día no nos importa que el otro no tenga ese amor por Dios. Y no, wow, pero esta historia de Finés está poderosa. Y aún así Dios le gustó, a pesar de haber matado a 2 personas. Como suena duro. Vio el corazón, el celo que tenía por él, por sus cosas. Y nosotros, hoy en día es verdad, vemos que mucha gente hace lo que quiere y no tenemos ese celo que tenía. Nos llama también a reflexionar, tal como el celo el otro celo a esto. ¿Tenemos celo de Dios, de su palabra, de sus cosas? Ahora, es importante aclarar que nosotros no estamos diciendo en ningún momento que vayan y hagan lo que Finés hizo, ¿no? O sea, imagínate, yo no voy a desvivir a alguien. Estamos contando una historia que ocurrió. En el Antiguo Testamento, no estamos diciendo que por el celo de Dios vayan y desvivan a alguien, no, eso va en contra. Pero sí tenemos el ejemplo de que nosotros como creyentes tenemos que tener ese celo por la palabra de Dios, que cuando veamos que alguien está enseñando falsa doctrina, que cuando alguien te está enseñando algo que va en contra de la palabra de Dios, yo tengo que tener ese amor por él, ese celo de decir, a ver, no, las cosas, lo que estás diciendo está equivocado, claro, no es lo que a Dios le agrada. Con respeto y con la Biblia, mira, tú no estás bien en esto, mira, aquí hice esto, bueno, y dejarlo, porque a veces va a estar tan cegado que no te va a dar la razón. Pero uno tiene que actuar ahí con humildad también. Sí, con amor. Porque ahora, o sea, pero que desarrollar el no amor. Permitir escuchar y no decir nada. Exactamente. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa mucho en redes sociales. O sea, cuando veo que alguien ofende la palabra de Dios o cuando veo que están diciendo algo que no es bíblico, es así como que... Bueno, mi gente, pero yo les quiero decir algo, y lo digo por mí. Para nosotros también tener ese celo de Dios debemos conocer la palabra. Porque ¿cómo sé yo que no están hablando lo correcto? Claro. ¿Cómo defiendo yo algo que no conozco?
Entonces es importante del conocimiento, como dice la hermana. Ella sabe, ve las redes y se frustra porque conoce la palabra de Dios. Entonces la invitación es para poder también desarrollar esto, tenemos que conocer a ese Dios. Tenemos que amarlo, tanto que como donde estemos vamos a celar y defender su palabra. Y otra cosa, a lo mejor estas historias tan fuertes te dejan como que con ese sabor de boca de, ay, pero cómo Dios permitía esas cosas, cómo Dios mandaba. Sí lo dicen. ¿Verdad que la gente lo dice? Cómo Dios se pudo agradar con Finés. De hecho, a veces no creen que el del Nuevo Testamento sea el mismo del Viejo Testamento. Él no cambia. No hay. Dios es inmutable. Exactamente. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Pero sí he escuchado es mucha lleno de gente amor, pero también de justicia. y de celo. Ajá, y les digo, a lo mejor se quedan con ese saborcito de boca, pero miren lo que dice Éxodo 20 del 5 al 6, que es la continuación de lo que les leí de los mandamientos. El 5 empieza: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Lo que había hecho aquí el pueblo de Israel era maldad, porque ellos sabían que esto no era permitido. Entonces la Biblia es clara cuando Dios dice que también es un Dios de justicia. Y Él, no porque sea Dios de amor, Él no se va a quedar de brazos cruzados. Él toma las riendas. Pero fíjense lo que dice a continuación: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué pasó después con Finés? Que la plaga cesó, porque Dios vio que Finés lo amaba, tan así que sentía ese celo de él. Entonces Él apaciguó la plaga. Yo no le puedo venir a reclamar a Dios de por qué permites que se muera la gente, por qué pasaban estas cosas, por la maldad del hombre. No era de que Dios venía y hoy se me antoja quitarle la vida a fulanito de tal, vámonos. Era el pecado que el pueblo de Israel estaba cargando en este momento. Y hoy en día sigue pasando lo mismo. O sea, por nuestro pecado, miren cómo está el mundo allá afuera. Y a veces terminamos echándole la culpa a Dios y creemos que Él es responsable de todo, pero cuando realmente es el pecado que mora en nosotros. ¿Qué mejor sería que viviéramos con este celo, con este agrado de Dios para que la misericordia de Dios nos visite? Dice: y hago misericordias a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos, para que la misericordia de Dios estuviera en el mundo allá afuera, pero no lo hacemos así. O sea, somos responsables de lo que está pasando hoy en día en el mundo. Así es, y es muy triste, ¿no? Y bueno, ya para terminar aquí les voy a leer, dice, en última instancia, el celo de Dios es para nuestro propio bien, aunque no lo podamos entender, amigos. Dice, es para mantenernos en el amor de nuestro Padre, para protegernos de todos esos falsos amantes que el mundo nos presenta, intentando desviar nuestro afecto de Dios hacia cosas que, aunque puedan parecer buenas, nunca deberían interponerse a Dios en nuestras vidas. O sea, número 1, en mi escala, los números no, siempre tiene que ser Dios. Después, bueno, ya vendrá lo demás, pero número 1, Dios, y sentir ese celo. Amigos, yo los invito a que primero que nada conozcan lo que dice la palabra de Dios, para que ustedes puedan detectar cuando sí es algo verdadero, palabra de Dios, y cuando no es. Y entonces se van a dar cuenta que ustedes van a empezar a sentir este celo de Dios, el celo por querer hacer las cosas bien, el celo de que cuando ves que tu hermana se está equivocando, bueno, yo la puedo exhortar con amor porque yo conozco y tengo ese celo que Dios nos da. Y al final vamos a vivir una vida en agrado a Él y una vida en santidad. Sí, eso es lo que deberíamos buscar. La santidad. En santidad y buscar ser agradables ante Dios. Sí. Y amigos, si tú eres una persona que está batallando con el celo de pareja, con el celo de amistad, ya lo repetimos muchas veces, pero ven oración a Dios. Correcto. Pídele a Dios que cambie tu corazón. Hay que primero reconocer, autoexaminarnos, reconocer, y si tú sientes que estás fallando, hay que arrepentirnos, es importante. Y pedirle a Dios discernimiento y pedirle a Dios autocontrol, dominio propio, que nos ayude, y manos en acción, comunicación con tu pareja, comunicación con tus amigos, hacer algo para cambiar la situación, no solo aguantarme el sentimiento, porque eso va a traer problemas más grandes, acuérdense, hacer algo, amén. Amén. Ese me gustó. Bueno, amigos, gracias por acompañarnos aquí. Yo creo que el día de hoy sí nos extendimos un poquito, pero otra vez es un tema muy bueno donde hay mucho que sacar. La palabra de Dios habla mucho de esto. Creo que aprendimos las tres y esperamos que ustedes también hayan aprendido junto con nosotros. Recuerden, amigos, que les dejamos nuestras redes sociales aquí abajo. Les dejo el correo electrónico aquí también por si les gustaría mandarnos algún testimonio, algo que quieran compartir para nosotros, compartirlo, que bueno, ya tenemos el primero. Ahí viene en camino. Ya vamos próximamente en uno de los videos les vamos a contar el primer testimonio que nos
han compartido para que también sus vidas sean edificadas a través de esto. Amén. Así que bueno, gracias amigos, les mandamos un fuerte abrazo. Besos hasta su casa, Dios los bendiga y nos vemos el próximo viernes. ¿En dónde? Mujeres para él. Bye.